En este episodio platicaremos de un tema que a muchas personas les incomoda, pero que es crucial para la agenda de sostenibilidad y movilidad social. ¿Sabías que, dependiendo del tono de tu piel, puedes tener hasta un 70% menos de potencial para generar riqueza? ¿Será que el tono de nuestra piel determina nuestro destino y éxito profesional? Quédense en esta increíble conversación para aprender más sobre el racismo en nuestro país, en nuestra región y lo que podemos hacer como empresas para romper con esto. No se pierdan esta conversación con Pepe Aguilar, fundador y director de Racismo MX. Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la 4ª temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Pues hoy estoy muy contenta porque me acompaña José Antonio Aguilar, Pepe. Él es fundador y director de Racismo MX, y la verdad es que no hemos tocado el tema del racismo en un país en donde la verdad lamentablemente es algo que vemos todos los días y que además es fuente de inigualdades, inequidades y un montón de otras injusticias que pues no podemos dejar de traer a la mesa, ¿no? Entonces, pues Pepe, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Paulina, muchísimas gracias por la invitación a este podcast tan importante y sobre todo por la audiencia a la que vas dirigida. Creo que es muy relevante hablar de este tema. Completamente de acuerdo. Y la realidad es que te platicaba ahorita yo también, es una cuestión que a mí me mueve muchísimo. Creo que, como te diré, hay otros aspectos de la sostenibilidad que pueden ser un poco más marketeables tal vez, ¿no? Que pueden ser un poquito más la tendencia del momento, llámese equidad de género, llámese comunidad LGBTQI+, en términos sobre todo de diversidad, equidad e inclusión, pero esto es algo que es completamente importante y debería de ser parte de la agenda, y la verdad es que en muchas ocasiones no se toca. Entonces, pues quería empezar sobre todo con una pregunta también que tú le haces a la gente en tu podcast, que vamos a dejar ahí la liga para quien quiera buscarlo también, pero sobre todo que pues nos puedas contar un poquito sobre, primero, qué es Racismo MX y sobre todo, si tuviste alguna vivencia o algo que te haya llevado a decir, pues quiero dedicar mi vida o parte de mi vida y de todo lo que puedo ofrecer para fundar esta asociación. Sí, pues gracias por la pregunta porque creo que es muy relevante. Como bien dices, yo también la hago en el podcast porque creo, o al menos en mi experiencia, he conocido a muchas personas que empiezan en el activismo porque les ha cruzado en la causa por la que luchan, ¿no? Y en mi caso, claro que desde pequeño, en el entorno familiar, empecé a vivir actos de racismo, comentarios, y después en la escuela, eso era muy común, ¿no? Y en la escuela no solamente en la educación básica, ¿no? Sino bien ya entrado, por ejemplo, en la universidad, pues también actos de comentarios, discriminaciones, actos, pero que claro, como cualquier otro mexicano o mexicana, pues yo en ese momento no lo asimilaba como racismo, ¿no? Sí de alguna manera como un acto de exclusión, pero cuya origen era cualquier cosa y no el racismo. Claro que también mi autoimagen, ¿no? Creciendo en una sociedad donde en los medios de comunicación se apreciaba más como la belleza blanca, pues también empezó a generar una erosión en mi autoestima, en cómo me veía, ¿no? Y eso es una cosa que arrastramos, ¿no? Durante la vida y que muchas veces asociamos con las etapas de la vida, la adolescencia o la búsqueda de la identidad. Pero ya fue justo cuando era mucho más adulto, que tuve la oportunidad de vivir fuera del país, de conocer otras sociedades, de conocer la conversación alrededor de este problema histórico, que es cuando me di cuenta que muchas de las cosas que viví en la búsqueda de trabajo, de oportunidades, tenían que ver con el racismo y la discriminación racial. Entonces, cuando yo regreso a México de vivir un tiempo en Inglaterra y también en Sudáfrica, que son sus sociedades en donde se habla mucho este tema, pues llegué a investigar qué pasaba en México, ¿no? O sea, qué pasaba con esta cosa que desde joven me decían de, bueno, aquí somos un país mestizo, ¿no? Y todas y todos somos mestizos, entonces no hay diferencias. Y llegué a estudiar justo estos fenómenos a la UNAM, en un diplomado sobre racismo y xenofobia que me abrió la mente. Yo dije, wow, no solamente es un problema reconocido,
sino que hay un cuerpo de investigación enorme, ¿no? Desde la antropología, desde la historia, desde la economía, la sociología. Y entonces, con digamos, rush de enfrentarme con todo este conocimiento, mi primer pulsión fue, tenemos que hablar de este tema, ¿no? Tenemos que hacer que la gente sepa que esto está pasando y empezar a resolverlo, ¿no? Entonces, de ahí surge la iniciativa Racismo MX, que en un primer momento era pues un portal de internet y cuentas de redes sociales que difundían esta información. Y con el tiempo, pues fue siendo tan exitoso y hubo tanto interés en redes sociales por hablar de este tema e interactuar, porque claramente le llegamos a mucha gente, ¿no? Mucha gente decía, oye, a mí también me ha pasado, yo también me siento así, yo también me he visto así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues empezamos a tener mucho éxito y hoy día, pues ya somos una organización de la sociedad civil que tiene varias iniciativas, tanto educativas como de comunicación, de investigación y de litigio estratégico para combatir el racismo y la discriminación en muchas formas aquí en México y recientemente ya hemos entrado en América Latina. No, primero que nada, muchas felicidades. Y es que, ¿sabes qué creo? Digo, esto a lo mejor es una perspectiva muy personal, pero tal vez no lo hablamos porque como que yo he sentido al mexicano no nos gusta incomodarnos, ¿no? Y también por eso luego evitamos temas, ya sea en la mesa, con la familia, somos muy de quedar bien y siento que la palabra racismo trae una connotación muy fuerte y lo debería de tener porque al final lo que es y lo que representa, y ahorita nos vas a dar mucho más información, pero sí es una palabra muy fuerte y creo que a partir de ahí a veces preferimos alejarnos y hacer ajeno algo que pues no deberíamos, ¿no? Con tal de no pasar por cierta incomodidad o acercarnos a ciertos temas que nos rodean todos los días. Y además, obviamente, de que seas fundador y director en Racismo MX, yo estuve investigando un poquito más de ti y sé que también tienes un rol como experto independiente en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Y me llamó muchísimo la atención en términos como del marco conceptual también a nivel, digamos, global, a nivel cooperación multilateral, este tema de la declaración y el programa de acción de Durban. Entonces, quería ver si, sobre todo para empezar de lo general a lo específico, nos puedes hablar un poquito de qué es esta declaración. Sobre todo, me encanta que sea declaración y programa de acción, porque sabemos que en muchos casos puede terminar siendo declaración y nada nunca sucedió, ¿no? Entonces, un poquito, ¿cuál es el propósito que tiene en términos del combate global al racismo y a la xenofobia? Y si tuvieras, obviamente, algún ejemplo de por qué es un programa de acción, ¿no? ¿Qué lo hace esto? Claro, sí, súper buena pregunta. Voy a empezar esta respuesta con lo que decías, ¿no? En México y en América Latina yo podría decir nos incomoda hablar de racismo. Yo creo que por dos razones. La primera es porque al ser personas racializadas, porque nuestro tono de piel es más bien moreno o nuestra familia proviene de orígenes indígenas o afrodescendientes, aceptar que hemos vivido racismo pues es doloroso, ¿no? Entonces, pues normalmente huimos de hablar o de tocar temas que nos duelen, ¿no? Pero también por otra parte, a las personas que son blancas o que tienen algún privilegio racial en México, pues también es incómodo hablar de eso porque es como cuestionar un poco el mérito, ¿no? O cuestionar el por qué están ahí. Entonces creo que eso nos habla de que, pues claro, el racismo o hablar de racismo en México es incómodo. Entonces, secundo mucho lo que dices, Paulina. Y en relación a Durban, sí, afortunadamente y gracias al trabajo que hemos hecho en Racismo MX, el año pasado la Organización de Naciones Unidas me nombró uno de los 6 expertos a nivel mundial sobre la Declaración de Durban. Yo, digamos que represento a la región de América Latina y el Caribe. ¿Y qué es la Declaración de Durban? Bueno, pues la Declaración de Durban es esto que se conoce como el soft law, o digamos son este tipo de declaraciones que hacen los países como un compromiso más bien moral y político de luchar en contra del racismo. En Naciones Unidas existe la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el CERD, y esta es un mecanismo o una normatividad obligatoria para todos los países, pero que muchas veces al ser obligatoria pierde de vista, digamos, los matices que cada región o que cada país puede tener. Y la Declaración de Durban lo que hace es ir un poco más allá
y cubrir esos otros matices, ¿no? Y ver al racismo un poco más, de manera mucho más integral. Entonces, digamos que la innovación de la Declaración de Durban desde el 2001, que fue firmada por los países, es que reconoce al racismo no como un acto de discriminación solamente, sino que lo ve mucho más amplio, como un sistema estructurado que está en nuestras sociedades, ¿no? Esa es la primera innovación de la declaración. La segunda es que lo ve también como un problema histórico. No lo ve como una cosa que pasa en un momento aislado del contexto, sino lo ve como una consecuencia de procesos históricos como por ejemplo la colonización, la trata transatlántica u otro tipo de conflictos. Y también lo ve como un sistema que está, digamos, que funciona con otras opresiones, ¿no? Es la primera vez que se reconoce que el racismo, pues no está aislado, por ejemplo, de la violencia de género, no está aislada de la transfobia o de la homofobia, no está aislada del capacitismo. Entonces, en ese sentido, la Declaración de Durban se vuelve, digamos, el plan general de los países en el mundo para combatir el racismo. Y pues, ¿qué propone? ¿No? Propone muchísimas cosas, pero en general te podría decir que propone que haya políticas públicas que pongan el piso más parejo, es decir, que traten de combatir la desigualdad. También propone, por ejemplo, las acciones afirmativas, que son estos espacios dedicados a poblaciones históricamente discriminadas, ¿no? Que por alguna razón, bueno, o más bien por razones históricas y estructurales, no han podido ocupar ciertos espacios en la política o en las empresas o en los medios de comunicación. Y también, por ejemplo, la Declaración de Durban y su programa de acción proponen generar datos, ¿no? Que eso fue uno de los problemas más importantes a nivel mundial, ¿no? Bueno, vamos a combatir el racismo. ¿Y cómo vamos a medir el progreso en ese combate, ¿no? Pues necesitamos medir. Y esto ha sido muy controversial porque, claro, países como México o muchos de Europa que han decidido borrar a la raza como, o sea, decretar que ya no existe el racismo por un dedazo así de, pues borra la raza y ya automáticamente se borra el racismo, pues es parte de no querer hablar el tema y no querer incomodarnos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente y en estos 25 años que ya va a cumplir la declaración, pues se han dado muchos avances y más adelante ya te platicaré de estos estudios que ha habido en la región y específicamente en México para ver cómo funciona el racismo ya con datos precisos, ¿no? Entonces es un poco de la herencia de la declaración de Durban a 25 años de su firma. No, y muchas felicidades, la verdad, que qué gusto escuchar que tú estés representando a la región latinoamericana, sobre todo yo también habiéndote podido escuchar en vivo y en directo, qué gran rol. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención entender también un poco esas líneas de acción, ¿no? Porque el que arranque sobre todo con este tema de promover el conocimiento y respeto de las culturas y el patrimonio indígena, ¿no? Por un lado, o sea, en realidad nosotros podemos atravesar educación primaria, secundaria, superior, mega superior y son pocos los espacios realmente que se van a meter a qué es lo que debemos de conocer en términos de cosmovisión, en términos pues de diferentes ideas y diferentes cuestiones culturales y patrimoniales que existen, ¿no? Y que al final sí forman parte de la historia de un mexicano y deberíamos de conocerlo porque yo siempre soy de la idea, la verdad, de inercia, por eso nació. ¿Cómo vas a cuidar algo que no conoces? Es ajeno a ti. ¿Cómo vas Claro. a tomar una postura para defender algo que es ajeno a ti, no? Sería como completamente antinatural. Así como el tema también de incrementar los índices de empleo en los pueblos indígenas y lo que tú hablabas, ¿no? Todo con perspectiva de género. Entonces, igual les vamos a dejar en este episodio las diferentes ligas. De verdad, visiten la página de Racismo MX porque tiene una cantidad de datos impresionante y la verdad yo de ahí saqué muchísima inspiración para esta entrevista. Pero antes de avanzar más, Pepe, con ya los temas de fondo, sí quería que hiciéramos una pausa con algo que me llamó mucho la atención, que es obviamente las diferentes definiciones conceptuales, ¿no? Y sobre todo por qué es importante aclarar los distintos términos desde un enfoque más práctico que otra cosa. Entonces, no sé ustedes desde Racismo MX si realmente hagan una distinción y por qué en dado caso sería importante entre la discriminación, la xenofobia, el racismo y el clasismo, y si nos puedes ayudar como a entender así básicamente qué los diferencia y por qué esto es importante también. Claro, no, totalmente pertinente esta diferenciación, también para que la audiencia pues un poco entienda después, porque sí usaremos mucho la diferencia entre discriminación y racismo. Bueno, la discriminación básicamente es un acto, ¿no? Que una persona, una entidad, una empresa hace
o que limita, digamos, o para limitar los derechos, el acceso a derechos de una persona, ¿no? ¿Y qué derechos? Por ejemplo, pues derechos a estar en un lugar para consumir, o un derecho a la libre desarrollo de la personalidad, o un derecho al goce de el acceso a la justicia, por ejemplo. O sea, son actos muy concretos, ¿no? Y que se basan ¿en qué? Pues en el fenotipo de la persona, en el tono de piel de la persona, origen étnico o nacional. Es decir, la discriminación es un acto muy concreto, ¿no? Y pues existe toda una normativa que prohíbe este tipo de actos, tanto a nivel local aquí en la Ciudad de México o a nivel federal en todo el país, ¿no? Ese sería la discriminación. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el racismo? Bueno, es que el racismo es una cosa mucho más amplia, ¿no? El racismo tiene que ver con una estructura heredada y que está incrustada básicamente en todas las instituciones de la sociedad, desde nuestra familia, desde la escuela, las empresas, los gobiernos, sean del partido que sea, ¿no? Es decir, el racismo estamos hablando más de un sistema estructurado. Imaginemos como esta maquinaria donde hay muchísimas roldanas y hay muchísimos engranes, pues uno de esos engranes es la discriminación, pero hay muchas otras cosas. Es decir, una de las cosas que identifica al racismo, a diferencia de la discriminación, es que el racismo tiene involucrado una desigualdad en las relaciones de poder. Es decir, hay poblaciones más poderosas que otras que solamente por ese poder pueden ejercer opresión sobre otras sin necesidad de que haya un acto abierto, ¿no?, de discriminación, ¿no? Por eso hablamos de que la discriminación sí es parte del racismo, pero no es todo el racismo. Y entonces el racismo hablamos de, o las personas afectadas por el racismo, pues son personas normalmente que pertenecen a un pueblo originario, indígenas, afrodescendientes, o que su estatus de migrante les pone también en vulnerabilidad, o simplemente por tu fenotipo, por tu tono de piel, ¿no? Ese sería el racismo. ¿Cuál es la diferencia con el clasismo, por ejemplo? Pues el clasismo, a pesar de que también es un conjunto es un sistema de opresión, pero que se basa más bien en el nivel socioeconómico. ¿Y por qué hablo también del clasismo? Porque en países de América Latina, como México, el racismo y el clasismo van de la mano. Es decir, si vemos a las personas que ocupan los niveles socioeconómicos más bajos de nuestro país, en su mayoría, pues son personas de pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes o con tono de piel más oscuros, ¿no? Es decir, en México el racismo y el clasismo van de la mano. Y en cuanto a xenofobia, pues ahí también es un sistema que oprime estructuralmente a personas que no gozan del estatus regular de una nacionalidad, ¿no? Entonces se basa mucho en la nacionalidad, pero yo siempre insisto en que la xenofobia, por ejemplo, en México, está racializada. Es decir, se puede hablar de xenofobia hacia personas haitianas, hacia personas provenientes de Centroamérica, y puede haber actos de discriminación xenofóbicos hacia personas blancas del norte global, como por ejemplo estadounidenses o europeos, sí, pero que no viven esa opresión de todo el tiempo, ¿no? O sea, es decir, a las personas blancas del norte global que visitan México, pues es muy difícil que las paren, por ejemplo, en las centrales de autobuses, o que les prohíban comprar un boleto para subirse a un autobús o a un avión, o que la policía esté persiguiéndoles por la calle, ¿no? Es decir, no estoy negando que no haya xenofobia o actos de discriminación xenofóbicos en contra de personas blancas del norte global, pero es cierto que la xenofobia en nuestro país sí se identifica mucho más hacia personas racializadas del sur global que vienen, sobre todo, en migración. No, claro, y el tema que dice sobre todo el racismo y el clasismo van de la mano, desde luego, ¿no? Porque aun cuando desde una perspectiva más teórica, conceptual, ¿no? Tal vez en otro país el color o el tono de piel no va a ir ligado necesariamente al nivel socioeconómico. Aquí estamos hablando de que los datos como tal nos demuestran que personas que a lo mejor se autoidentifican como parte de una comunidad indígena, típicamente no, en porcentajes no acceden a niveles de educación superior, por ende, pues digo, asumiendo que entre mayor calidad de educación, pues puedas aspirar a niveles socioeconómicos más altos, ¿no? O este tema de movilidad Así social. es. Al final terminemos hablando un poco de lo mismo y creo que sí,
y lo mencionabas en esa plática que te escuché. Aquí a veces nos escudamos un poco con ese tema de que es que aquí no hay racismo, hay clasismo, bueno, pero al final termina siendo un poco la misma cosa, ya que estás Correcto. entendiendo, ¿no? O sea, cuál es la base a veces de estas diferencias socioeconómicas y quería nada más ponerle un poco como el dato, ¿no? Porque creo que a veces se nos va. Estos datos, la verdad, yo los saqué también de fuentes públicas, pero corrígeme si hay algo que no esté muy actualizado. Pero más o menos me parecía a mí que hay como un 19, un 20% de porcentaje estimado de personas que se autoidentifican como indígenas. No sé si más o menos ese dato esté Es correcto. correcto. Sí, es correcto. Y ahí digo, si me permites rápido el comentario, es muy interesante porque ese dato se deriva de que recientemente, bueno, en los últimos dos censos, se cambió la pregunta de autoadscripción indígena. En lugar, antes se preguntaba si tú hablas una lengua indígena, eras indígena. Pero después se cambió la pregunta y ya hablar una lengua indígena no era requisito para identificarse como indígena, sino simplemente la autoadscripción. Entonces, de 6-7% pasó a 20%, que es el que mencionas ahorita. Entonces, es bien interesante porque también la identidad indígena muchas veces está gestionada por el Estado, ¿no? Entonces, Claro. ¿Y qué es lo que sí eso justo vengo regresando de un viaje que hice a Perú y nos platicaban mucho, ¿no? Tuve diferentes guías que ellos se presentaban como yo soy quechua y etcétera, pero estamos perdiendo la lengua, estamos perdiendo las tradiciones, en realidad solamente un 10% de la población lo habla. Entonces, si tú a lo mejor les preguntas en términos de tal cual la lengua o ser quechua parlante versus ser identificarse como quechua porque crecí bajo estas tradiciones, cosmovisión, religión, etcétera, pues desde luego que el porcentaje incrementa, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención porque a veces digo, estamos hablando de 20% de la población y al mismo tiempo pues no se respetan esos calendarios para temas de efemérides o al menos en empresas o en escuelas que te digan, hoy se celebra esto y por ende es feriado y demás, pero sí de repente tenemos temas de gentrificación acá, ¿no? Y ya te metes a cualquier café en la Condesa y te dicen hello, good morning, ¿no? Y porque tenemos unos cuantos angloparlantes y como que eso sí me llama mucho la atención y desde luego viene desde la conquista, ¿no? Y desde todo esto que sucedió en algún momento que empezó a darle una connotación negativa a formar parte de una comunidad indígena de alguna manera. así es. Y hay algo que me encantó que vi en su página, que es la diferencia entre el racismo activo y el racismo pasivo o estructural. Eh, Quería ver si nos puedes platicar un poco de esta parte, porque yo creo que probablemente habemos muchas personas, y creo que esto en sostenibilidad me fascina el tema del pasivo y el activo, porque puede ser que no necesariamente tú seas una persona que en términos, no sé, más ambientales, ¿no? Tal vez tú no vas y estás tirando todos los días tu basura en la calle, ni mucho menos, pero tampoco estás haciendo nada para cambiar la situación que te rodea, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas nada más dar esas dos definiciones y sobre todo entender, pues, ¿qué nos sugieres para que seamos agentes antirracismo? Pues totalmente. Fíjate que ahorita que te escucho me acuerdo de esta frase muy famosa de la filósofa y activista Angela Davis, que decía, en una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser activamente antirracista. Y justamente de eso se trata, o sea, un poco lo pongo en contexto para explicar esto de racismo activo y racismo pasivo. El racismo activo, pues básicamente es el que es el racismo abierto, ¿no? Recientemente en redes sociales vimos el caso de esta persona, una mujer que le gritó, digamos, insultos racistas a un policía, ¿no? Un servidor público. Y entonces, pues ese es, por ejemplo, un acto abierto de racismo, ¿no? Cuando abiertamente yo muestro mi racismo, hago ese tipo de actos de discriminación, limito de nuevo las oportunidades, derechos o acceso a una vida libre de violencia a las personas, solo por eso, ¿no? Digamos que eso es suficientemente malo como para hablar de eso en redes sociales, pero no, yo pienso, ¿no? Que ni siquiera es de lo más grave, ¿no? Porque son estos actos abiertos los podemos identificar fácilmente y de alguna manera erradicar o corregir. En contraste, el racismo pasivo, pues es el que muchas veces no vemos, ¿no? Y el que probablemente en el largo plazo tenga mucho más efectos, pues, perjuiciosos sobre ciertas comunidades. Y te doy ejemplos, ¿no? Muchas veces este racismo pasivo está incrustado en las normativas. Por ejemplo, hay un caso de una persona que estaba aplicando una beca en el CONACYT
y en las reglas decía, bueno, pues tienes que tener el dominio de 2 lenguas, ¿no? Entonces la persona llega, aplica la beca y dice, bueno, pues yo hablo 2 lenguas, hablo náhuatl y español. Y entonces, no, bueno, lo que pasa es que más bien son 2 lenguas europeas, ¿no? O sea, puede ser inglés o español, o francés o español, o, ¿no? Etcétera. Y entonces es el tipo de cositas o de racismo que no es abierto, que está incrustado en las normativas y que no podemos decir que la persona que le está diciendo eso pues sea la racista, ¿no? Ya está ahí incrustado en las normas, ¿no? O un tipo de racismo que sucede y que cuando nosotros nos volteamos y decidimos no hacer nada, ¿no? Es cuando estamos básicamente siendo cómplices del racismo, ¿no? Hay que recordar que frente a sistemas de opresión, la neutralidad básicamente es complicidad. Entonces el racismo pasivo también se puede ver como actos de complicidad donde decidimos no hacer nada, y decir, bueno, pues yo no tuve nada que ver, bueno, pero tampoco hice nada para corregir pues el acto, ¿no? O lo que atestigué. Entonces, un poquito, ese es el racismo pasivo que desde mi punto de vista, e insisto, es como un poco más peligroso, ¿no? Porque es el que permite que subsista el racismo. Claro, y creo que a nivel, por ejemplo, empresarial también hay muchas cosas que a mí desde hace un tiempo, y te digo, esta perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, que lo que hacen es revisar, ¿no? Estos sesgos conscientes, inconscientes y demás, pero en muchas ocasiones escuchabas esta lógica de el cultural fit en la empresa, ¿no? O platícanos más de tus hobbies, o cosas que al final te van a dar información socioeconómica de la persona. Si alguien llega y te dice, me fascina esquiar y me fascina el golf, versus algún otro hobby y demás. Y yo la verdad es que últimamente sí he estado tratando de ubicar muy bien este tipo de cosas porque al final de cuentas no necesitas conocer el hobby de la persona para el rol que tiene que desempeñar, ¿no? Y creo que el hecho de que nosotros tal vez detectemos que existen este tipo pues sí, de cosas que suceden en las empresas sin a lo mejor levantar la mano y decir, oye, en realidad esta pieza de información es relevante para lo que queremos llegar, ¿no? En este rol de contabilidad se requiere saber si es golfista la persona o si no es, en realidad es que creo que eso es parte de por qué me interesaba mucho traerte acá para que la gente vaya aterrizando los cómo modificar estos temas. Y un paper que tienen también en su sitio que me gustó muchísimo tiene que ver, y diferentes videos también, sobre el racismo estructural en posiciones de poder, ¿no? Y cómo puede influir el tono de piel en las oportunidades socioeconómicas de México y en esta cuestión de la movilidad social o qué tanto alguien puede genuinamente en términos socioeconómicos escalar. Y algo que me llamó muchísimo la atención era este video que tienen sobre la relación entre el color de piel, la pobreza e ingresos, en términos de la probabilidad de acumular riqueza para diferentes grupos, ¿no? Entonces, no sé si igual nos quieras compartir algo en específico como conclusiones generales de esto. Igual acá yo traigo los datos, pero sí, que es que no puede ser, ¿no? No puede ser que disminuya en casi un 70% la probabilidad de acumular riqueza para una persona que se identifique indígena y además sea morena o de un tono de piel más oscuro, ¿no? O sea, como que para mí es por qué eso debería de ser un factor, ¿no? Y definitivamente lo es, no me cabe ninguna duda, pero no sé si nos quieras contar un poco sobre esta relación con las posiciones de poder y la generación de riqueza. Sí, totalmente. Pues bueno, justo retomando un poco, ya habías mencionado que pues muchas personas, ¿no? Tenemos este modelo en el que hemos vivido, donde tú vas a la educación superior, ¿no? Y en la medida en que tú tengas un título universitario, puedes salir al mercado laboral. Y pues bueno, ya sabemos que de entrada en el sistema educativo hay una diferencia, ¿no? Las personas blancas o que se identifican como mestizas tienden a tener más años de educación y un mayor porcentaje de terminación de niveles superiores, ¿no? Versus otros niveles más bajos de personas indígenas o afrodescendientes. Entonces, ya de entrada, estamos hablando que en el mercado laboral, pues va a haber ya una desventaja, o sea, van a llegar personas al mercado laboral ya con una desventaja. Pero encima de esa desventaja, en los procesos de selección y reclutamiento, hay experimentos como el del doctor Raimundo Campos y la doctora Eva Arceo, donde nos dicen que las empresas tienden a elegir a los perfiles
de personas más blancas, especialmente si son hombres, ¿no? Es decir, por ejemplo, las mujeres morenas y que se leen como indígenas o se autoadscriben como indígenas, deben mandar mucho más currículums para poder encontrar el mismo número de entrevistas a puestos laborales, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay otro filtro para que personas racializadas puedan estar en el mercado laboral. Pero supongamos que las personas entran al mercado laboral y este experimento que mencionas, que se ha hecho, o sea, varios investigadores con distintos modelos han replicado este experimento y básicamente es un estudio que controla por estado civil, por nivel de responsabilidad, por nivel educativo. Es decir, hay muchas cosas que se eliminan, dejando al tono de la piel y la autoadscripción étnica como únicas variables para ver qué impacto tienen estas variables de tono de piel y autoadscripción étnica sobre el nivel salarial. Y justo este dato es impresionante, ¿no? Las personas pueden llegar a ganar hasta 57% menos solamente por su tono de piel. O sea, no tiene nada que ver con el nivel educativo, ni con el nivel de responsabilidad o jerárquico dentro de la empresa. No, o sea, como diríamos los economistas, ceteris paribus, todo lo demás constante. ¿Cuál es el impacto únicamente del tono de la piel y el origen étnico? Pues es esto, ¿no? Estamos hablando de que, en efecto, en nuestras empresas en México existe un racismo pasivo, poniéndolo en términos de la pregunta anterior, un racismo pasivo que puede venir de nuevo, desde el reclutamiento, la selección, el nivel de responsabilidades o del sector, no lo sé, que condiciona a las personas por su racialidad, ¿no? Entonces eso es gravísimo porque entonces se está haciendo real la hipótesis de que el racismo, en efecto, limita las oportunidades y además arrastra las desigualdades del pasado hacia el futuro y así de generación en generación. No, claro, es que al final creo que siempre va a haber una escalerita. Ahorita te digo, me vienen muchos papers sobre temas de diversidad, equidad e inclusión, ya sabes, que hacen McKinsey, Deloitte y demás, y vas viendo, ¿no? Justo el tema que tiene que ver con brecha salarial en mujeres, pero de ahí ya te van a dividir. Y estamos hablando de mujeres blancas, después estamos hablando de mujeres latinas, mujeres afrodescendientes. Y si nos vamos así, vas reduciendo y desde luego en México es una locura pensar que en términos de lo que dices tú, ¿no? Todo lo demás constante, el tono de la piel pueda jugar un rol tan importante y que al final pues justo es este tema estructural, ¿no? O sea, no importa qué tanto trabajes, no importa qué tan bien entregues tu chamba, si tienes un tono de piel más oscura, las probabilidades de que generes riqueza se van a ver impactadas y más si eres mujer, y más si te autoidentificas como perteneciente de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, pues bueno, eso la verdad es que sí es algo que ahora sí que solo quiero que viva aquí, ¿no? Y que la gente de aquí se lleve, sobre todo para reflexionar y ver si están siendo activos o pasivos en este tema o genuinamente agentes antirracismo. Y antes de que ya pasemos a esta otra pregunta, porque sí vamos a cambiar un poco el enfoque, la verdad es que yo siento, y a ver si tú más o menos estás de acuerdo o no, pero siento que conforme avanza la evolución humana, como que millennials, generación Z tal, ya empezamos a ser mucho más conscientes y a estar mucho más inquietos en términos del respeto que se debe de tener a comunidades indígenas, a pueblos originarios en general, y te lo platico igual porque en este viaje que hice éramos un grupo de puros jóvenes en promedio de unos 25 a 30 años y nos contaba, ¿no? Nuestro guía, sí, es que el pueblo peruano se independizó en tal año, pero en realidad los quechuas nos independizamos 15 años después, porque nosotros, aunque ellos se independizaron de los españoles, nosotros seguimos sirviendo a esta comunidad criolla mucho tiempo hasta que hubo un momento en el que ya genuinamente se empezó a respetar y a dar derechos a la comunidad quechua, y eso yo no lo dudo en cualquier otro lugar en donde hubo un tema de colonización y demás. No sé si tú sientas que a menor edad o a generaciones más jóvenes, sí nos tiene este tema ya como de decir, oye, no, o sea, respeto y con este tema que surgió de Lady racista, yo te juro que desde que vi el primer video, que todavía no se sabía bien quién era, yo sí dije, ojalá la tecnología que nos da tanto para el chisme y para mil cosas, sí se deje venir esto como un antecedente
ya no estamos ok con que esto pase. O sea, esto ya no está chistoso y esto va a escalar para que la gente al menos por tema reputacional empiece a tener más respeto, ¿no? Pero bueno, esa es una hipótesis. Sí, no, yo coincido con esta hipótesis. Yo creo que primero, pues estamos en una evolución histórica en donde las sociedades pues tenemos más herramientas para defendernos de actos de discriminación directos y también le exigimos a nuestros gobernantes tener políticas públicas mucho más que, digamos, que generen sociedades un poco menos desiguales, ¿no? O más igualitarias. Entonces yo creo que de entrada eso. Pero también pues la tecnología nos ha ayudado pues a difundir ideas que a las personas que nos interesa, pues obviamente replicarlas, difundirlas, debatirlas, ¿no? Como en el caso de tu podcast, que creo que es muy importante, nos hemos ayudado de la tecnología para llevarla a cabo, ¿no? Pero pues esto obviamente va a generar pues una respuesta también de sectores pues, que no quieren hablar del tema, de sectores que pretenden seguir dominando la conversación pública y dominando con sus ideas, ¿no? Y por eso vemos ahora tantos grupos reaccionarios que pues están en contra de que hablemos de racismo o que digamos que en México hay racismo o etcétera. Entonces creo que así como viene esta parte positiva de hablar del tema, pues esperemos que siga habiendo una reacción hacia nuestras posturas, ¿no? Claro, y que se sigan utilizando estos medios que dieron voz a muchas personas que antes no lo hubiéramos tenido, ¿no? O sea, que en realidad todo eso estaba también totalmente controlado por ciertos grupos y que hoy, la verdad, cualquiera con un teléfono puede crear una marabunta en un segundo. Entonces, que se use para este tema de activismo social, activismo ambiental. Y entrando en esa materia, algo que siempre se siempre se toca mucho en diferentes, digamos, análisis o estudios en términos del cambio climático y los grupos que pueden ser más impactados, ¿no? Ustedes tienen también este documento en el que hablan de la relación entre el racismo y la crisis climática, ¿no? Los grupos que son típicamente racializados por temas de color de piel, por temas de formar parte de grupos indígenas y el impacto que tiene pues estos cambios, tanto el tema de adaptación como a afectaciones ambientales, ¿no? De crisis climática y demás. No sé si nos puedas platicar un poco a grandes rasgos cómo está vinculado también desde este lado, ¿no? Los dos temas. Así es. Sí, no, muy, muy importante hablar de racismo climático, así es como nosotros le hemos llamado a este fenómeno. ¿Y por qué racismo climático, no? Porque seguramente tu audiencia dirá, bueno, pues el cambio climático nos afecta a todas las personas por igual, entonces no tendría por qué haber un racismo climático. Sin embargo, es importante siempre aclarar que el cambio climático, si bien es un fenómeno que potencialmente afecta a todas las personas, no todas las personas han contribuido de la misma manera a ese cambio climático, ¿no? Hay estudios que afirman que las personas que están en los niveles más altos o con mayores ingresos, pues son las que más han contribuido a los gases de efecto invernadero y al calentamiento global. Entonces, es decir, las personas de mayor ingreso son aquellas que han contribuido más al cambio climático, pero a la vez son las que mejor se han preparado para vivir las consecuencias de este cambio climático. Entonces, ¿qué nos queda o qué nos deja? Bueno, pues aquellos pueblos o comunidades que han contribuido menos al cambio climático son las que más van a vivir los efectos del cambio climático. Y entonces aquí entra esto que mencionabas, Paulina, que esas comunidades que menos contribuyen al cambio climático tienden a ser aquellas más racializadas, ¿no? Estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de comunidades afromexicanas en condiciones o en geografías rurales, ¿no? Entonces, y todo el mundo dice, bueno, pero es que eso es una inferencia, ¿no? Que ustedes hacen. Pues no, ya hay muchísima evidencia, sobre todo en la región latinoamericana, de comunidades enteras que se han tenido que mudar y que han tenido que incluso migrar para huir de los efectos del cambio climático, ¿no? Y en México ya existe una comunidad que la Suprema Corte de Justicia ya incluso ha reconocido como la primera comunidad que ha tenido los efectos de cambio climático, ¿no? Pues es una comunidad, por supuesto, indígena, ¿no? Esa comunidad es el Bosque, que está en Tabasco, el Bosque Tabasco, y el Bosque Tabasco pues era una comunidad pesquera al lado del mar, ¿no?
y de repente vieron que su comunidad se iba, o sea, digamos, el nivel del mar iba creciendo y su comunidad se iba inundando, de tal manera que la comunidad literal desapareció. Entonces la comunidad tuvo que moverse del lugar y son las primeras refugiados, digamos, reconocidos por la ley como refugiados climáticos, ¿no? Entonces, eso es una realidad ya en México, o sea, no estamos hablando de comunidades en Asia o en Centroamérica, no, ya está sucediendo en México. Entonces, es muy importante hablar de estos efectos del cambio climático y de quienes lo viven con mucho más agudeza, ¿no? No, claro, y de verdad que si tienen oportunidad, chequen este documento que publicaron, porque es que todo está conectado, ¿no? De alguna manera, a ver, estamos hablando que tal vez, o bueno, no tal vez, con una probabilidad muy alta, comunidades indígenas se dedican también a labores que tienen que ver con cuestiones de campo, con cuestiones mineras, con cuestiones en general que están mucho más inmiscuidas o involucradas de muy de cerca con la naturaleza, ¿no? Entonces, eventualmente cualquier afectación que tenga que ver, por ejemplo, en temas de agua, lluvias y demás que le pueda pegar al sector agro, pues al final es el recurso, es el trabajo, es el mecanismo de generación de dinero de muchas comunidades típicamente indígenas o típicamente racializadas. También por este tema de colonización existió digamos que, pues sí, el alejar a estas comunidades de sus usos y costumbres de cuidado y conexión con el medio ambiente, ¿no? Si nosotros intentamos aprender un poco, perdón, de la cosmovisión que tienen estas comunidades y un común denominador que yo he visto es sobre todo este respeto y armonía con la naturaleza, con los ciclos, este tema de análisis de astronomía, de astrología, y se les alejó de esto, ¿no? De ser guardianes de la tierra para eventualmente ponerlos a trabajar la tierra, pero no necesariamente de la manera más regenerativa. Y como decías tú, el cambio climático es un problema muy injusto, porque no necesariamente el que la gasta paga, ¿no? Más bien al revés. Así es. Muchísima gente que es responsable de esta crisis, pues eventualmente va a poder pagar las medidas de adaptación, va a poder comprarse su Tesla, va a poder ver qué es lo que tiene que hacer o pagar el impuesto ecológico. Mientras tanto, las consecuencias afectan a otro grupo, ¿no? Y sobre todo el tema de migración climática, que tiene todo el sentido una vez que tu tierra ya no da, una vez que te inundaste, una vez que muchas cosas pasaron, pues obviamente van a ser los principales afectados. Entonces, de verdad que ese paper está espectacular, muchas felicidades. Y creo que algo que ahorita nos trae a todo el mundo vueltos locos, obviamente, es el tema de la inteligencia artificial, la tecnología y demás. Y algo que ustedes tienen como un video que a mí, la verdad, sí me sacó unas cuantas lágrimas, es el tema de los algoritmos con sesgos. Entonces, quería ver si nos puedes contar un poco de esta iniciativa de la revolución versus el algoritmo que hicieron en colaboración con UNESCO, porque, y les invito a todos a hacer el ejercicio, o sea, genuinamente buscar ciertas cosas en línea y darse cuenta que tal vez el buscar cómo te van a visualizar a una persona pobre versus una rica, una exitosa versus una no, una persona hermosa versus alguien que no lo es. Y yo les invito, o sea, yo como una mexicana de tez morena, les diría, no me vi representada en nada y yo hoy no me autoidentifico como parte de una comunidad indígena y tengo un montón de privilegios en los que crecí y de cualquier forma yo no formo parte de la definición de belleza hoy en día que tiene el algoritmo, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito de, pues, cuáles fueron las conclusiones de esto, ¿no? Y del ejercicio que hicieron. Sí, bueno, pues muy interesante. El ejercicio surge porque en Racismo MX tenemos varios talleres y siempre surgía la duda de, oye, la palabra naco es racista, ¿no? Entonces yo sostengo que la palabra naco, claro que es racista, ¿no? Pero teníamos este ejercicio pues muy lúdico, ¿no? De, bueno, busquen en el buscador, digamos, de imágenes, pongan la palabra naco o naca y veamos qué imágenes arroja, ¿no? Entonces, mucho de la conclusión de estas clases siempre era de, pues claro, o sea, hay una relación muy directa entre
esto que consideramos naco con la racialidad de las personas, ¿no? Entonces, en una plática que teníamos con UNESCO y con más personas, decidimos hacer este ejercicio, pero con otros términos, como por ejemplo, mujer emprendedora, hombre de negocios, niño bonito, niña bonita, migración, pobreza, en fin. Y nos fuimos dando cuenta que en efecto, pues lo que el algoritmo nos arrojaba, pues era básicamente lo que muchas veces las bases de datos pues traen, ¿no? Entonces, hicimos el ejercicio y de ahí se detonó una conversación enorme, no solamente con el público que hacía el ejercicio, sino también con las empresas de dueñas de estos buscadores y con reguladores, como por ejemplo la UNESCO, ¿no? Y entonces, pues sí, en un primer momento identificamos que las bases de datos de, por ejemplo, imágenes o de lo que la gente sube, pues ya tiene un sesgo, ¿no? O sea, las personas suben fotos de personas racializadas, asociándolas a lo pobre o al crimen, mientras que a la belleza, pues son personas blancas, ¿no? Pero de ahí también vino una crítica a varias empresas de tecnología donde decíamos, bueno, si las bases de datos están sesgadas, pues tú a través de tu algoritmo podrías un poco corregir ese sesgo, ¿no? Pero ellas decían, no, porque es muy peligroso, porque nosotros no tenemos la culpa. La verdad, hubo una respuesta muy diferenciada de ciertas empresas, pero otras decían, oye, ¿sabes qué? Sí quiero, sí acepto el reto. Porque si bien es cierto que las bases de datos tienen sesgos, ¿no? Y no es, no, digamos, no es mi culpa, no me lo pueden, colgar a mí, pero sí es cierto que yo al mostrar los resultados, pues soy de alguna manera corresponsable de lo que ahí está, ¿no? En otros países ya se han hecho esas correcciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las personas buscaban black girls o niñas negras, lo que aparecía eran páginas porno, ¿no? Entonces lo que hizo Google allá es arreglar el algoritmo para que aunque la base de datos estuviera sesgada, pues no se mostraran esos resultados. Y en Francia, por ejemplo, la comunidad judía, cuando tú ponías Jew, o sea, judío, en Francia, pues salían una serie de páginas de supremacistas blancos y nazis. Entonces Google en Francia lo que hizo fue arreglar el algoritmo para que eso no pasara, ¿no? Entonces la pregunta aquí en México era, si yo pongo naco, pongo pobre, pongo criminal, ¿por qué me salen personas que se parecen al 80% de la población en México, ¿no? O sea, tú también tendrías que tener la obligación de corregir ese algoritmo, ¿no? Entonces ahí se dio una serie de debates muy interesantes que además ahora que lo platicamos, Paulina, pues parece también ya un poco anacrónico, ¿no? Porque hace 3 años pues, estábamos hablando de algoritmos, hoy día estamos hablando de inteligencia artificial. Y lo retador de la inteligencia artificial es que no solamente aprende de las bases de datos que están sesgadas, sino que genera su propio conocimiento, ¿no? Entonces muchas veces ya la inteligencia artificial aprende de sí misma, ¿no? Entonces estamos ya en un nivel de conversación mucho más avanzado que requiere muchas más cosas. ¿Y qué proponemos en Racismo MX? Pues básicamente proponemos pues mecanismos, digamos, de rendición de cuentas, ¿no? O sea, que se transparenten ese tipo de algoritmos o de procesos de toma de decisión y que las empresas también tomen esta responsabilidad y finalmente, pues que los gobiernos miren muy de cerca estos procesos, porque hoy día yo siento que muchos estados, muchos gobiernos, pues todavía no están tan adelantados como para entender cómo funciona esta tecnología y pues ahorita la están dejando, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias de la inteligencia artificial, quizás, pues en los próximos años, pero por eso invitamos a los estados que de una vez ya empiecen a tomar cartas en el asunto. Claro, y es que al final es un tema de representación, ¿no? Y sigues alimentando este sesgo de que a mí me llamó mucho la atención. Me gusta muchísimo que el contenido que tienen ustedes no, digamos, maquilla un poco los datos ni las conclusiones, ¿no? O sea, ahí la opinión de la persona y lo que salió y me quedé muchísimo con esta frase de la pobreza es prieta. Y dije, seguro, si yo busco pobreza, así va a estar representada, con un tono de piel más moreno, más oscuro, y entonces sigues alimentando esta lógica de que si tú tienes cierto tono de piel, vas a ser pobre, ¿no? Y no tendrías por qué generar riqueza, no tienes la preparación o la capacidad o el potencial. Entonces, de verdad que sí, ahí vamos a seguir muy pendientes de qué es lo que se puede seguir haciendo. Y pues Pepe, para cerrar ya la entrevista, que la verdad es que de nuevo muchísimas gracias por todo lo que nos has venido a contar.
Yo quería platicar contigo sobre todo, ¿cuál sientes tú que es el poder que tienen las empresas para transformar estas estructuras racistas, ¿no? Que normalmente, ¿qué le dirías tú a las empresas por dónde pueden empezar, ¿no? Si ya entendieron que todos y todas estamos involucradas en esta problemática que viene de una base histórica estructural, ¿qué pueden empezar a hacer hoy para justo ser agentes antirracistas en el sector privado? Pues excelente pregunta y es la pregunta que me apasiona. Y yo creo que muchas cosas. Yo creo que las empresas pueden ser tanto esta parte de replicar el racismo pasivo, como también ser agentes activamente antirracistas. ¿Y cómo lo pueden lograr? De muchísimas formas, ¿no? Pues obviamente el racismo genera desigualdad. Entonces la pregunta sería, cómo una empresa puede mitigar esa desigualdad. Y yo identifico varias cosas, ¿no? Desde políticas muy puntuales como acciones afirmativas, ¿no? Cómo las empresas se están contratando, cómo son los equipos, cuál es la diversidad étnico-racial dentro de los equipos en México, ¿no? O sea, luego yo voy a empresas y digo, a ver, ¿cuántas personas afrodescendientes hay aquí? Pues ninguna, ¿no? ¿Cuántas personas indígenas hay aquí? Pues ninguna, ¿no? Y puede ser que la haya y muchas personas tengan hasta temor de adscribirse públicamente, ¿no? Entonces ya eso te dice algo. Entonces, hacer equipos de trabajo mucho más diversos es muy importante. Pero ojo, aquí viene un poco un matiz. Yo he estado en empresas que me dicen, bueno, el 90% de mi plantilla laboral son personas racializadas, son personas prietas, incluso hay indígenas, hay afro, pero la pregunta clave es, ¿en qué posiciones están? Porque si tú me dices, bueno, pues están en las posiciones más bajas de la empresa o las posiciones más bajas jerárquicamente, pues básicamente lo que es tu empresa, pues es una plantación, ¿no? Un campo algodonero del siglo XIX en donde las personas negras o las personas racializadas pues estaban en el campo haciendo el trabajo duro, mientras que las personas blancas o en privilegio estaban en la casa, ¿no? Entonces, yo pienso que una de las cosas que tienen que hacer las empresas es alejarse del modelo de la plantación y entonces empezar a incluir a personas racializadas en los puestos de tomas de decisiones, porque quizás con eso podamos apostarle a que esas personas entiendan mejor los contextos en donde están funcionando las empresas, ¿no? Otra de las cosas que yo siempre invito a las empresas es a medir, a dejarle el miedo de hacer mediciones y dejarlo atrás, ¿no? Y esto no solamente en temas de racismo, también en temas de género, en temas de población LGBTIQ+, en temas de personas con discapacidad o de intergeneraciones. Es decir, no está mal medir siempre y cuando esa medición tenga como objetivo mejorar la situación actual de las empresas, ¿no? Eso por una parte. Y finalmente también revisar los modelos de negocios, porque yo puedo tener excelentes programas de inclusión y de diversidad, excelentes políticas de prevención de la discriminación, pero si mi modelo de negocios impacta a las poblaciones racializadas, pues entonces en realidad pues solo estoy haciendo como performatividad, ¿no? Y con modelos de negocios, Paulina, me refiero a, por ejemplo, hay empresas cuyos modelos de negocios pues se basan en el extractivismo o en el impacto medioambiental que ya platicábamos sobre ciertas comunidades. Entonces, eso también es importante, cómo mi empresa está contribuyendo o no a la igualdad o desigualdad étnico-racial, ¿no? Entonces, revisar los modelos de negocios es bien importante. Y con eso, y con esto termino, no quiero tampoco estigmatizar a las empresas cuyos modelos, por ejemplo, de minería o de generación de energía limpia, o sea, no estoy diciendo que no existan, sino simplemente cambiar las prácticas, ¿no? Si yo estoy haciendo minería, ¿cuáles son mis prácticas? ¿Y cuál es la riqueza que yo dejo en la comunidad en donde voy a ir a extraer esos minerales o donde voy a ocupar esos territorios, ¿no? Entonces yo lo pondría así y creo que con eso podríamos dar un gran avance para combatir el racismo en México. Claro, no, totalmente de acuerdo. Creo que al final no se puede mejorar lo que no se mide y lo que no se conoce. Yo estoy de acuerdo con que los datos nos dan luz sobre qué es lo que hay que hacer para mejorar. Entonces, ahí les vamos a dejar también un poco de información. Yo haciendo investigación para poderte entrevistar también me encontré con la
escala de la perla, y creo que es una gran herramienta para poder entender pues cómo se autoidentifica la plantilla laboral también, ¿no? Y poder realmente ver cómo estamos o cómo creemos que estamos. Pero pues nada, Pepe, muchísimas gracias por haber estado en Inercia con nosotros. Vamos a acompañar este episodio con un montón de ligas, un montón de información, y si la gente quisiera buscarte, ¿cuál es el mejor mecanismo para estar en contacto contigo? Pues el mecanismo inmediato es la página de internet, racismo.mx. Ahí viene nuestro correo en donde nos pueden enviar pues alguna solicitud, duda, lo que sea. Para nosotros nos gusta hacer muchas alianzas, muchas coaliciones. O en nuestras redes sociales, ¿no? Nos pueden encontrar como @racismomx en todas las redes, a excepción de X, en donde estamos como @racismo_mx. Y ahí si nos mandan mensajes también los revisamos todos los días. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, Paulina, gracias por